que se nos olviden cosas, hermanos. Bueno, yo lo digo por mí, porque necesito yo estar repitiendo las cosas para mi beneficio. Algunos son más inteligentes que yo, todos son más inteligentes que yo, hermanos, se recuerdan más de las cosas, pero vamos a estar repitiendo varias cosas para que se nos vayan grabando en nuestra mente, ¿ok? Así es que quiero enfatizar también, hermanos, que el propósito de esta lección de la soteriología es ver que la salvación del hombre es una obra soberana del Dios Trino, y nosotros nos estamos tomando nuestro tiempo viendo diferentes doctrinas que están alineadas con la soteriología. Por ejemplo, estas doctrinas que hemos visto, como la doctrina de la depravación total, la elección incondicional de Dios, y ahora que estamos viendo la doctrina de la expiación limitada, son doctrinas esenciales que necesitamos entender para mirar que Dios es el único autor de la salvación del hombre, hermanos. Y no es como muchos allá afuera piensan, de que el hombre tiene 50% de crédito en la salvación. No, hermanos, no. La Biblia es clara. Dios es el único que se lleva la gloria por lo que Él ha hecho por su pueblo, hermanos. ¿Ok? Así es que ese es el propósito, darle la gloria al Señor por la obra de nuestra salvación. Ok, hermanos, seguimos considerando la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y para retomar el pensamiento, hermanos, de estas clases pasadas, permítanme repetir algunos puntos importantes que hasta este momento ya hemos visto nosotros en las clases pasadas. En primer lugar, hermanos, hemos dicho que la doctrina de la expiación limitada también es conocida como la doctrina de la redención particular. La redención particular. También usted va a encontrar que a esta doctrina se le conoce como la doctrina de la expiación definida. La expiación definida. Así es que estos son los tres nombres con los cuales usted se va a encontrar cuando se hable acerca de la expiación de Cristo, ¿ok? En segundo lugar, hermanos, hemos dicho que la doctrina de la expiación limitada no es una enseñanza nueva. Probablemente para algunos de ustedes sí lo es, pero esta doctrina es una doctrina ortodoxa, una doctrina que se ha sostenido desde el principio. La iglesia ha enseñado esto, hermanos. Yo sé que muchas veces muchos dicen, wow, esto yo no lo había visto, pero no significa que es nueva la enseñanza, simplemente es nueva para usted, pero no para la iglesia. En tercer lugar, hermanos, hemos dicho que para la iglesia esto no fue ningún problema, sino que hasta el tercer y cuarto siglo de la historia de la iglesia se encontraron con una oposición de los semipelagianos que atacaban no directamente a la doctrina de la expiación limitada, sino que ellos más bien fueron en contra de la doctrina de la elección, ¿ok? Pero entonces, en el caminar de ellos y en el estudio que estaban teniendo, llegaron a la conclusión de que no podían sostener la doctrina de la expiación limitada y descartar esta. Así es que lo que terminaron ellos haciendo, pues, es realmente descartar las dos. Entonces, la doctrina de la expiación limitada va de la mano, hermanos, con estas otras doctrinas, y nosotros lo vamos a ir viendo. Son como los eslabones. Lo vamos a ir viendo que no se puede sostener si usted quita una o quita la otra, ¿ok? Lo vamos a ir viendo también. Así es que para la iglesia no fue problema, sino hasta el tercer y cuarto siglo. Y después
vino a ser enfoque de otro ataque más fuerte con los remonstrantes. Con esto que nosotros estamos viendo del sínodo de Tours, que después de la reforma de 1517, 100 años después, esto no fue luego, pasaron 100 años después de la reforma, y ahí nosotros encontramos que este grupo, los seguidores de Arminio, formularon 5 puntos que ellos estaban protestando contra la iglesia, y estos 5 puntos, en uno de esos puntos era esto, hermanos, la doctrina de la expiación limitada. Y ustedes ya saben lo que pasó en el sínodo de Tours. Se hizo un debate ahí y quedó condenado los puntos del arminianismo, ¿ok? Entonces, eso hay que mantenerlo en mente. En tercer lugar, hermanos, en cuarto lugar, perdón, hemos dejado muy en claro que con expiación limitada no estamos diciendo, hermanos, que el sacrificio de Cristo se limitó en su poder o en su eficacia. Es importante que nosotros entendamos este concepto para no malinterpretar lo que se enseña. La doctrina de la expiación limitada no enseña que la expiación de Cristo carece de poder, carece de eficacia, carece de propósito. Eso no es lo que enseña la doctrina de la expiación limitada, hermanos. Y muchos distorsionan lo que nosotros creemos. Lo distorsionan y dicen una serie de cosas herejías, de que ponen en el pensamiento de otros una doctrina distorsionada, hermanos. Por eso nosotros aquí en esta congregación nos vamos a dedicar a explicar claramente todas estas cosas, todas las áreas de esta doctrina, para que no haya confusión, hermanos, para que estemos preparados, para si le preguntan allá afuera, usted sepa dar defensa de la fe, ¿ok? Es necesario que la iglesia se prepare. Así es que eso es lo que enseña la doctrina de la expiación, hermano. Eso es lo que no enseña, perdón, que carece de poder o que carece de eficacia. No, eso no es lo que estamos enseñando, hermanos. En quinto lugar, hermanos, hemos dicho que debemos de saber diferenciar entre el pensamiento arminiano y el pensamiento reformado en cuanto a este asunto. Muy importante, hermanos. Aunque usted diga, yo no caigo en ninguna de estas dos categorías, hermanos, con una conversación de 1 minuto yo voy a saber dónde está usted. O está con el pensamiento arminiano o el pensamiento reformado. Es inevitable que usted no caiga en uno de estos dos pensamientos, hermanos. Pero lo que vamos a ver es qué pensamiento la Biblia enseña, hermanos. ¿Qué pensamiento la Biblia enseña? Y eso es lo que estamos nosotros enseñando aquí con la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el pensamiento arminiano, solo para que usted vaya refrescando su memoria, dice que en cuanto a este asunto de la doctrina de la expiación limitada, el pensamiento arminiano dice: Cristo murió por todos. Cristo pagó la deuda por todo el mundo. La deuda fue pagada. Pero el problema es que no todos se salvan, ¿verdad? Entonces, si Cristo pagó por todo el mundo, ¿por qué todo el mundo no se salva? Ahí hay un problema que nosotros vamos a ir indagando y vamos a ir expandiendo, hermanos. El pensamiento reformado dice: Cristo murió solo por los elegidos de Dios. Cristo murió por todos aquellos que el Padre le ha dado desde la eternidad pasada. Y el sacrificio de Cristo no fue en vano. Él no derramó su sangre en vano, hermanos. Ciertamente su expiación fue eficaz y poderosa, porque ciertamente cumplió lo que Él dijo que iba a cumplir en su venida y en su sacrificio, hermanos. Así es que estos son algunos pensamientos importantes que
ya nosotros hemos tocado a lo largo de nuestras clases y quiero que ustedes se vayan pues refrescando su memoria para que podamos recordar estos asuntos, hermanos. Muy bien, la semana pasada nosotros dimos algunos textos bíblicos que nos han hablado, hermanos, acerca de lo que Cristo se propuso hacer en su venida, ¿recuerdan? Y después dimos algunos textos donde dice que realmente Él cumplió lo que se propuso. Entonces nosotros hicimos el siguiente diagrama para poder nosotros entender que la expiación de Cristo realmente fue eficaz. Él cumplió lo que se prometió, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, como yo vi algunos rostros confundidos, me parece que debemos de retomar este esquema para ir enriqueciendo nuestro entendimiento y el propósito. Recuerden, hermanos, que el propósito de nuestras clases no es nomás venir y perder el tiempo un domingo. El propósito de estas clases es que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de estas doctrinas, que crezcamos como iglesia en un sentido espiritual, que entendamos bien lo que se está enseñando. Y yo creo, hermanos, que no nos hace ningún bien si vamos a la carrera. Si sale usted de aquí con un entendimiento opacado en cuanto a esto, pues realmente no he cumplido el propósito por lo cual yo estoy aquí. Yo quiero que ustedes comprendan bien lo que se enseña. Y como vi ciertos rostros de dudas la clase pasada, pues me ha parecido bien retomar un poco este punto acerca de lo que Cristo se propuso hacer. A ver. Y en este lado, lo que Cristo logró. ¿Alcanzan a ver ahí, hermanos? ¿Distinguen la...? Ok, no es la mejor letra, pero... Muy bien, entonces, hermanos, vamos a dar textos de este lado primero para entender qué es lo que se propuso Cristo con su venida, con su expiación. Y en este lado vamos a comprobar si lo que Él dijo acá lo cumplió. Solamente para que vea cómo el pensamiento arminiano está distorsionado, hermanos. Si aquí Cristo se propuso venir a salvar a todo el mundo y después acá vemos que no se salva a todo el mundo, entonces fracasó, ¿cierto? Si nosotros entendemos eso. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Así es que vamos a buscar, hermanos, Lucas 19:10. Lucas 19:10. Vamos a dar lectura a eso, a ese texto, hermanos. ¿Quién lo puede leer? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, este texto nos dice, hermanos, aquí el Señor está hablando. Y Él dice que vino a buscar Y a salvar. Muy bien, vamos a buscar y salvar. Miren lo que está declarando el Señor, hermanos. Él está diciendo que Él vino con un propósito, ¿ok? Vino a buscar y vino a salvar, ¿ok? Vamos a ir captando este pensamiento. Si al Señor Jesucristo, hermanos, y vamos a ir digeriendo poco a poco, y escuche esto, si al Señor Jesucristo le faltó un alma que salvar, y no pudo encontrar a aquella persona que Él dijo que va a venir a buscar, ¿en qué concluimos, hermanos? Que la obra no fue completa. Exacto, en que la obra no fue completa, porque aquí el Señor está diciendo que el propósito de su venida, Él iba a venir a buscar y Él iba a venir a salvar ¿a quiénes? A los que Él escogió. ¿A qué dice el texto? Los
Exactamente, hermanos. Ahora, si usted dice, bueno, Él murió por todo el mundo y va a salvar a todo, Él pagó por todo el mundo, pero no todo el mundo se salva, ya está concluyendo usted, hermanos, que la obra de Cristo no fue efectiva ni poderosa para hacer lo que vino a hacer. Eso es, vamos a ir viendo, hermanos, ¿ok? Eso es por un lado, eso es lo que se está el Señor Jesucristo proponiendo, hermanos. Además dice aquí, ya en el verbo que está, dice, vino a salvar lo que se había perdido. Y Él ya lo está afirmando. Afirmando, sí, claro. Es un hecho ya. Es un hecho, Él vino a buscar y a salvar, es un hecho. Pero hermanos, ahora, ¿es esto lo que enseña la Biblia? Y más adelante miraremos, hermanos, si la muerte de Cristo fracasó o no. Vamos a ir viendo, pero por ahora veamos que Él está diciendo, el Señor, que este es su plan y este es su propósito. Él vino con un propósito, hermano. No nomás vino nomás así a la ligera y a ver, voy a morir por el que sea, a ver quién viene, a ver quién se salva. No, no, Él vino con un... Dios es un Dios de propósitos, de orden, hermanos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 2, vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21, hermanos. Pastor, cabe mencionar San Juan 1:11 también. ¿Qué dice? A los suyos vino, pero ellos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y ahí vamos a ir viendo y indagando, hermanos. Bien. Vino a buscar y salvar. Esto es lo que se está proponiendo el Señor. A ver, número 2, hermanos. Mateo 1:21. ¿Qué dice? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Importante que captemos este texto, hermanos. Nuevamente, aquí el texto nos dice que Él nació con un propósito, hermanos. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué dice el texto? De salvar a su pueblo. Entonces, nuevamente nació con propósito de salvar, ¿ok? A su pueblo. A su pueblo. Hermanos, todo el mundo, todos los seres humanos, ¿es el pueblo de Dios? Claro que no. Claro que no. Eso está tan claro como el agua en la Biblia, hermanos. ¿Ok? Su pueblo, ¿quién es su pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? Después vamos a ir entrando en eso, hermanos. Pero dice que Él nació con un propósito, no a la ligera. Y el propósito de su nacimiento fue de salvar a su pueblo. Vamos captando eso, hermano. Por lo tanto, este es otro punto, hermanos, en el que el Señor Jesucristo se propuso cuando Él vino. Vamos al tercero, Primera de Timoteo, hermanos. Vamos avanzando. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, noten la tremenda afirmación que el texto está haciendo aquí. El texto nos está diciendo que Él vino para Salvar a los pecadores. salvar a los pecadores. Hermanos, la venida del Señor no era para ver si alguien se salvaba. Eso no, Él no vino para ver quién podría salvar. No, no, Él vino ciertamente a salvar, a salvar, a salvar con un propósito eficaz. El plan de Dios es eficaz, es poderoso, hermanos. Así es que Primera de Timoteo también nos dice que Él vino al mundo con un plan específico de salvar a los pecadores, hermanos. Y si decimos que murió para salvar a todo el mundo, entonces nuevamente estamos diciendo, hermanos, que su expiación fracasó. ¿Sí se entiende? Pues, quiero ir con calma, hermanos, para ir digeriendo esto, para que no salgamos confundidos de aquí, ¿ok? Número 4, Hebreos capítulo 2.
Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron, 14 dijo. 14 al 15, capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hermanos, el texto nos dice que su expiación tuvo el propósito de librar. Ok, vamos a ir captando esto. Tuvo el propósito de librar a los que estaban sujetos a servidumbre. Si Cristo no libró a aquellos por los que Él vino, nuevamente repetimos, no fue eficaz su expiación. Pero si Él logró librar a todos aquellos por los cuales Él vino, ciertamente su expiación fue poderosa y eficaz porque lo logró. Estamos viendo las dos diferencias, hermanos. Además de esto, noten que el texto aquí dice que Él libró a todos los que estaban sujetos a servidumbre. Pregunta, hermanos, ¿son todos los hombres de la faz de la tierra libertados del pecado? Claro que no, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara, hay un infierno donde ahí van a ir un montón de personas, hermanos. No todos son libertados. Por lo tanto, usted va a concluir automáticamente que entonces el sacrificio de Cristo no fue eficaz para estas personas, hermanos. Porque si hubiera sido eficaz, hubiera sido rescatado, ¿ok? No todos son librados tampoco del diablo y de la muerte, sino aquellos por quien Cristo murió. Dice el texto que dijo el hermano, mas a todos los que le recibieron. No es a todos los que le recibimos, pero no a todo el mundo. Y después vamos a ver que incluso, hermanos, miren, nomás para irles adelantando algo, incluso la fe de usted viene incluido en toda la obra de Cristo. Usted cree porque Dios le otorga la fe. Ya viene incluido todo. La expiación de Cristo, y vamos a dar textos, hermanos, para que miren. Entonces, si usted cree, es porque el Señor le ha dado la fe. Es un regalo de Dios, ¿ok? Entonces, hermanos, número 5, Efesios capítulo 5, versículo 25 a 27. ¿Qué dice? Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Hermanos, este es el propósito por el cual Cristo murió, para presentar una iglesia sin arruga, que no tuviera mancha ni cosa semejante, para santificarla. Nuevamente pregunto, si Cristo murió por todas estas personas del mundo y no están santificadas y todavía tienen mancha, entonces, hermanos, va a concluir nuevamente que no fue eficaz la expiación para esas personas. ¿Se está entendiendo? ¿No se está entendiendo, hermanos? Sí, Ok, bien. Entonces, vamos a uno más, al 6. Juan 17, 19. Juan 17, 19. Juan 17, 19. y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Hermanos, todo este capítulo 17, yo no más le di ese texto, pero después vamos a meternos de lleno a este capítulo. Este capítulo 17 se le llama como la oración sacerdotal.
Porque cuando usted lee todo el capítulo 17, usted va a ver que Cristo no está orando por todo el mundo. Cuando usted lo lee, usted va a concluir que Cristo está intercediendo por sus discípulos, por su iglesia. En el capítulo 17 usted va a ver que Él es el intercesor, el sumo sacerdote, el que intercede por sus elegidos, hermanos. Note que aquí no está orando por todo el mundo. Él dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y cuando usted llega al versículo 9, dice: yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Hermanos, después vamos a entrar a profundidad en esto, el asunto. Recuerden que yo les dije que vamos a caminar hacia el Antiguo Testamento y vamos nosotros a ver el propósito de la institución levítica con la expiación, con los sacrificios. Vamos nosotros a ver que Dios tenía un plan cuando instituyó esto, y que los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes, no intercedían por todos los pueblos, hermanos. Intercedían por el pueblo de Dios solamente. Entonces los amorreos, los jabuseos, de todos los egipcios y de todos, nunca, hermanos, pudieron probar la misericordia de Dios cuando estaba instituida los sacrificios levíticos. Pero solamente Dios le habla a su pueblo y pone un orden, pone sacerdotes, pone sumos sacerdotes para que intercedan por el pueblo, no por todo el mundo, hermanos. Después vamos nosotros a caminar por algunas citas bíblicas en el Antiguo Testamento para entender el propósito de la expiación. Nosotros debemos comprender qué significa propiciación, qué significa expiación, qué significa redención. Si no entendemos esto, hermanos, nos vamos a perder en el sentido de cuando usted está leyendo, no va a entender muchas cosas. ¿Ok? Hay un propósito con todo esto, hermanos. Entonces vamos a ir a... ¿Sí, hermano? Hermano, también en el 17:20 dice: mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros. Exactamente. Y aquí estamos nosotros incluidos. Entonces Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Después vamos a ir viendo eso a profundidad. Pero hermanos, entonces aquí escuchamos al Salvador en Juan 17:19 pronunciando el propósito de su muerte. Él murió para que algunos sean verdaderamente santificados. No todo el mundo es santificado, hermanos, ¿ok? Puesto que aquí Él no está orando por todo el mundo, sino está orando por los que le fueron dados. ¿Vio lo que dice el texto? Los que tú me diste, Padre. Todos los creyentes, los verdaderos creyentes, los elegidos de Dios, es un regalo que el Padre le otorga al Hijo. Y el Hijo hace expiación por ese grupo que el Padre le da. Y ciertamente ninguno se perderá, hermanos. Después vamos a ir viendo más textos. Vamos al número 7, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. ¿Qué se propuso el Señor aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 4? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok, entonces el texto nos dice que Él se propuso con su expiación librarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Si Cristo, hermanos, murió por todo el mundo y no todo el mundo es libertado de esos pecados que Él dice que se dio por eso,
entonces va a concluir que su expiación no fue efectiva, ni fue poderosa, sino que fracasó. ¿Por qué? Porque no todo el mundo entonces es libertado. Entonces vemos que el texto nos dice que él se propuso con su expiación hacer esto. ¿Se entiende, hermanos? Estamos viendo lo que se propuso ahora. Después vamos a ver si lo logró. ¿Ok? Vamos a número 8 y la última, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! Hermanos, la intención, el propósito de Jesucristo, de su expiación, fue que su muerte tenía toda la intención de salvar, de librar, de santificar y hacer justos, hermanos, a aquellos por quienes Él murió. Si Cristo no hizo eso, va a concluir que no fue efectiva su expiación. Pero sabemos que su expiación es eficaz, poderosa, y que realmente Él cumplió lo que se propuso. Vamos a estudiar algunos textos, hermanos, acerca de lo que logró. Ya hemos visto lo que se propuso. Con su venida se propuso a venir a salvar, se propuso a salvar, se propuso salvar a otro pueblo, vino a salvar, nos ha hablado mucho de eso. Él se propuso todo esto. Ahora vamos a ver qué pasó. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 12 al 14. Hebreos 2, 9, 12 al 14. No por sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra pusieras a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Hermanos, este es un texto riquísimo, profundo, que si tuviéramos el tiempo lo hubiéramos expandido bastante. Pero mire cuál es el propósito. Perdón, mire lo que logró Cristo. Aquí el texto nos dice, hermanos, que por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. No es que a ver si obtuvo la redención, hermanos. Obtuvo una redención eterna. Esto está hablando de una realidad. Está hablando, hermanos, de algo eficaz que la expiación logró. Realmente Él obtuvo la redención, el rescate de aquellos por los cuales Él se dio. Si usted dice que Cristo murió por los mayas, los aztecas, los mixtecas, los zapotecas, por Hitler, por toda la persona que ha existido desde el principio hasta el final, si usted dice eso, hermanos, y aquí estamos viendo que Hebreos dijo que Él ciertamente logró rescatar a estas personas, los rescató, los compró con su sangre. Si usted dice eso, que Cristo murió por los mayas, aztecas, mixtecas, zapotecas y todo el mundo, pero no todo el mundo es salvo, va a concluir que el sacrificio de Cristo no fue eficaz ni poderoso. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos sin entender los textos, porque si usted dice Cristo murió por todos y ya pagó por todo mundo, va a concluir que usted es un universalista. ¿Recuerda que vimos el pensamiento universalista? Que los universalistas dicen que no hay nada, ya no hay nada que hacer porque Cristo pagó todo y ya todos vamos a ser salvos. Obviamente eso es una tremenda herejía, porque la Biblia dice que hay un infierno y ahí van muchos, ¿verdad? Entonces quiere decir que no todos se salvan. Por lo tanto, hermanos, aquí Hebreos nos está diciendo que logró una redención
Él la obtuvo, hermanos, nos rescató y seremos absueltos de todos nuestros crímenes. No hay condenación para los que Él murió, no hay condenación. Y vamos a ir viendo esto, hermanos. Pastor, ¿puedes repetir Hebreos qué era? 9, 12 al 14. Hebreos 9, 12 al 14. Entonces vemos que Él obtuvo la redención. Vamos al número 2, hermanos. Hebreos 1, 3. Algunas páginas hacia atrás ahí mismo. Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, el texto está diciendo que a lo mejor Él va a efectuar o que efectuó. Lo efectuó. Es eficaz. Lo hizo. Lo hizo, hermanos. Entonces, por los que Cristo murió, ciertamente sus pecados serán removidos. Y vamos a ir entrando en muchos detalles acerca de eso, de cómo uno entiende eso. Porque hay muchos grupos de personas que dicen, sí, es que Él murió por todos, pero necesitas creer. Es verdad, pero lo que no entienden es que el sacrificio de Cristo incluye tu fe. Porque dice la Biblia que tu fe es un regalo de Dios. Es regalo. Cuando tú crees es porque Dios te ha otorgado el regalo. ¿Me entienden? Entonces vamos a ir viendo aquí, número 3. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, ciertamente aquí dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados en el madero. Allí estaban clavados nuestros pecados, los pecados de los creyentes estaban ahí, removidos ahí. Cristo pagó ciertamente, hermanos. Entonces tenemos que esto es una declaración eficaz. Él ciertamente llevó nuestros pecados en su cuerpo, ¿ok? No es algo potencial que a lo mejor. Es algo que se hizo. Y todos aquellos por los cuales Cristo murió, el Espíritu Santo tarde o temprano los atraerá a Cristo, hermanos. Los atraerá y les dará fe, les alumbrará el entendimiento. El tiempo corrió. Vamos a ver, hermanos. Vamos a dejarla ahí porque quiero tocar otro punto, pero hay otras citas que tenía. Entonces aquí vamos a concluir con esto, hermanos, de que sería contra la razón sugerir que Dios quiso que Cristo muriera por alguien y al mismo tiempo esa persona no va a recibir los beneficios de la expiación, porque no hace sentido, hermanos. Si Dios quiso que Cristo muriera por los mayas, y los mayas ni siquiera conocieron de Cristo, entonces ¿de qué sirvió que Cristo muriera por esos? ¿Se entiende el punto? No tendría sentido. Su sangre sería derramada en vano. Porque ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Pero bueno, sería irrazonable entonces que un rescate fuera pagado por liberar a unos esclavos y al mismo tiempo aquellos esclavos no obtuvieran la libertad. Porque ¿para qué entonces Dios mandó a Cristo a libertar a estos esclavos que estaban esclavizados en el pecado, pero no los libertó? Entonces todo el mundo no es libertado del pecado, algunos quedan esclavizados. Entonces, si usted dice Cristo también murió por esos, entonces usted está concluyendo que su expiación no fue eficaz.
ni poderosa, porque no logró lo que él dijo que se propuso. Y después vamos a ir viendo más, hermanos. Tony, you want to make up? Quita toda la parte de la relación personal. No es nada sin relación. Exacto, sí. Sí, quita la relación personal, como dice Tony. Hermanos, vamos a ir viendo un texto más, vamos a entrar solamente y en la semana que viene, si Dios permite, vamos a profundizar, porque hay mucho que cubrir aquí en Juan. Vamos a Juan rápidamente, capítulo 10. Ahí donde estaban ustedes leyendo hace un momento, hermanos. Juan 10. Juan 10. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Aquí tenemos que hacernos una pregunta, hermanos. ¿Por cuáles ovejas? Vamos a ir viendo cuáles ovejas. Algo que quiero que ustedes mantengan en mente, hermanos, cuando lean el Evangelio de Juan, ustedes deben de entender que el Evangelio de Juan primordialmente fue dirigido para los judíos, aquellos judíos cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Entonces, recordemos que los judíos eran celosos diciendo que ellos solo eran el pueblo escogido de Dios y que ningún gentil entraría en el reposo del Señor. Entonces, para ellos fue un balde de agua fría cuando el Señor le dijo a Nicodemo que él vino no solamente a rescatar a sus ovejas de Israel, sino que se extendería hacia todos los rincones de la tierra, del mundo, la salvación. Entonces, primordialmente, cuando usted lee Hechos, usted va a ver que dice ahí que Juan fue enviado a predicar a los judíos, a los de la circuncisión. ¿Ok? Entonces Juan, mantenga en mente, cuando lea Juan, está dirigiéndose para evangelizar a un pueblo que es judío y que entiende que solamente para ellos vino el Mesías. Hermano, perdón, también en Juan 16 dice, tengo un rebaño tengo otras ovejas que no son de esta redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Sí, amén. Allí vamos. Ya. Bien, 14 y 15 quería leer primero. 14 y 15, ¿puede leerlo? 14 y 15, vamos por partes. 14 y 15. Soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Hermanos, escuchemos esto. Aquí el Señor, recuerden que en el texto primero que leímos, dijimos, ¿qué ovejas? ¿De quiénes está hablando Cristo? ¿Por quiénes Él se va a dar? Bueno, aquí el Señor en los versículos 14 y 15 define que estas ovejas por las cuales Él dará su vida son un grupo específico de su propiedad. No está diciendo que va a morir por todo el mundo, sino por sus ovejas. Y esas ovejas, hermanos, responderán inmediatamente a la voz de su pastor. Y eso es cuando Dios hace el llamado eficaz. Cuando se le predica y que usted responde. Usted respondió a ese llamado porque el Espíritu Santo le ha venido a destapar sus ojos espirituales, hermanos. Aquí podemos concluir esto, que Cristo solo da la vida por sus ovejas y no por las cabras. Y estas ovejas obedecen su voz. Obedecen su voz. De manera, hermanos, que es por un grupo específico que Cristo se dio y ellos atenderán la voz de su pastor cuando se les haga el llamado. Vamos a dejarlo ahí, hermanos. Hay mucho que cubrir en estos versículos que siguen. Mantengan esto en mente para la próxima
semana, si el Señor nos permite. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, te doy gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por exponernos y ayudarnos en estas doctrinas profundas e importantes para tu iglesia, Señor mío. Queremos honrarte al estudiar todas estas cosas que son profundas para la mente humana, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender estas doctrinas, de modo que tú seas honrado en gran manera y te conozcamos mejor y nos postremos ante ti, viendo, Señor, tu sabiduría, tu inmenso poder. Gracias, Padre. Rogamos por la palabra que se va a exponer en unos momentos, que tú la bendigas, que vaya con el poder de tu Santo Espíritu, que destapes los oídos espirituales y prepares nuestros corazones, Señor. Te lo ruego por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.